Al nombre que es sobre todo nombre. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando la vaya encontrando, se va poniendo de pie, de Filipenses, capítulo 3. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Versículo 4. Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 9 y luego seguimos con el 13. Dice su palabra, si lo tenemos todos, bendito sea Dios. Dice su palabra, si lo tenemos todos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice su letra de la siguiente manera: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas para mí ganancia, para cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Caminemos hacia la meta, hermanos. Ese es el tema. Gloria a Cristo Jesús. Por naturaleza todos, a la hora de morir, ¿verdad? Queremos que nuestro familiar o aún nosotros queremos tener ese encuentro con nuestro Creador. Sin importar si es una persona buena, sea una persona mala, haya sido una persona religiosa o no haya sido una persona religiosa, haya sido una persona cristiana o no haya sido una persona cristiana, sueña tener ese momento, sueña llegar hasta esa meta. De alguna manera, de alguna forma, toda persona no cristiana tiende a vivir un ideal de principios espirituales. Y esto, hermanos, es por la raíz de que todos somos creación de Dios. No por voluntad de Dios, sino que estoy hablando de la creación de Dios, de aquella generación que Dios creó conforme a imagen y a su semejanza. Aleluya. Esta generación es natural que tenga principios espirituales. No importa donde el hombre se encuentre, no importa qué religión el hombre esté practicando o si no practica religión, siempre el hombre tiende a tener valores espirituales en su vida. El hecho, hermanos, que no sean cristianos no quiere decir que cometen todos los pecados del mundo o de la carne. El hecho que sean, hermanos, personas que todavía no se han convertido no quiere decir que tienen toditos los pecados del mundo. No quiere decir que todos están en adulterio. No quiere decir que todos pueden estar en fornicación. No quiere decir que todos ya robaron. No puede decir que todos han matado o que todos han estafado. No quiere decir que todos han levantado falsos testimonios. No quiere decir que todos están en una vida totalmente arruinada y en miseria. No quiere decir eso el que una persona no haya conocido todavía a nuestro Señor Jesucristo. Es más, toda persona tiene esa moralidad dentro de sí, de ese espíritu que los hace ser buenas personas, que los hace ser personas misericordiosas. ¿Qué hombre, hermano, por malo que sea, si un amigo llega y le pide un favor, le va a hacer el favor? Si una persona ve a alguien que se está muriendo, va a hacer algo por aquella persona que está necesitando algo. Son personas, hermanos, aunque no conozcan a Dios, son como los buenos samaritanos que siempre están haciendo una buena obra. Es más, algunos de ellos, dice la palabra de Dios, que hacen obras mejores que las personas que conocen a Jesucristo. Hacen obras, hermanos, dignas de admiración. Es más, ellos por ese sentir espiritual que ellos sienten en su vida, son personas que
tienden a participar en eventos religiosos. Tienden, hermanos, a participar o a contribuir en aquellos movimientos religiosos o de la iglesia. Hay hermanos, hay amigos que siempre están aportando a la iglesia. Dice, se recuerdan que allá en Colonia San Carlos, de una iglesia que predica la palabra de Dios, y dice, yo voy a enviar esta ofrenda. Hay amigos que dicen, yo reconozco que ya están haciendo culto, yo no voy a aceptar, pero voy a ir, porque ellos aman, hermanos, al sentirse en ese ambiente donde están adorando a Dios. Aleluya. Ellos aman, hermanos, el amigo ama oír palabra de Dios, el amigo ama, hermanos, oír las alabanzas, el amigo ama, hermanos, el oír un culto que está bendecido, donde las personas están dando la alabanza, la honra y la gloria a Dios. Sí, amén. Pero muchas veces, ¿sabe por qué no llega? Porque dice, es que allí me van a intimidar, me van a hacer el llamado, me van a estar rogando de que acepte a Jesucristo. Pero él ama sentir ese ambiente de adoración a Dios. Aleluya. Yo quiero tomar como ejemplo de un hombre que dice la palabra de Dios, que llevaba una vida piadosa, una vida, hermanos, espiritual, hablando como lo habla la sociedad o como la cultura le llaman a un hombre espiritual, un hombre que tiene moralidad, un hombre que tiene buenos principios, una persona educada, una persona que es un buen samaritano, una persona que es buena ayudadora. Aleluya. Y este caso es un varón que se llamaba Cornelio. Dice la palabra de Dios que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurón de la compañía llamado La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Aleluya. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Sí, oiga amén. lo que está hablando. Era un hombre que no estaba convertido. Era un hombre que todavía no había aceptado a Jesucristo, que no conocía del evangelio de Jesucristo. Amén. De eso está hablando, de ese hombre. Pero sin embargo, era un hombre que oraba a Dios. Era un hombre que hacía misericordia. Dice que daba limosnas al pueblo. Era un hombre, hermanos, que estaba haciendo buenas cosas. Amén. Y todas aquellas cosas que pasó, no las oyó Dios. Todo lo que él había hecho, lo había oído Dios. Sus limosnas, dice que habían subido para testimonio delante de Dios. Sus oraciones habían subido delante de Dios. Y de esto puede dar testimonio cualquier amigo que puede estar oyendo en esta tarde. Es cierto que él no ha recibido todavía a Jesucristo en su corazón, pero más de alguna vez ha clamado a Dios y Dios le ha respondido. Más de alguna vez ha ayudado al prójimo y Dios se lo ha anotado. Más de alguna vez ha hecho cosas buenas y Dios se lo ha provisto. Amén. Bendito sea Dios. Hay muchas personas, hermanos, que aún están haciendo obras y hasta se jactan, ¿verdad? Y de cierta forma tienen razón. Es que mire, yo hago mejores obras que un cristiano evangélico. Yo hago mejores obras que el hermanito fulano de tal o que la hermana fulano de tal. Pero quiero decirte que una vida piadosa no es suficiente para alcanzar la meta en Cristo Jesús. No es suficiente. No es suficiente que el hombre clame a Dios. No es suficiente que el hombre haga obra delante de Dios. No es suficiente que el hombre sea piadoso. Yo no estoy diciendo que eso es malo. De hecho, todo eso que hace es bueno. Jesucristo puso de ejemplo al buen samaritano. Siempre ha puesto de ejemplo a las personas que no le conocían a él ni que tenían una comunión con él. Y Dios la sigue poniendo de ejemplo. Pero no es suficiente para alcanzar la meta. El apóstol Pablo hace un llamado a los filipenses a avanzar y crecer en la vida cristiana. El apóstol Pablo expone sus credenciales de lo que lo volvían una persona justa, una persona espiritual, una persona aceptable, una persona de mucha honra. Él expone quién era él, cuáles eran su procedencia, de dónde venía él, cuál era su religión, cuál era su pensamiento, qué es lo que él creía de Dios. Él lo expone. Y mire, hermano, lo que el apóstol Pablo está exponiendo, hermano. Todas esas cosas a cualquier persona de ese tiempo le daba honra.
Y mire, hermanos, y cuando un fariseo cruzaba por la calle, dice la palabra de Dios que las personas hacían reverencia delante de ellos, porque eran personas que se guardaban delante de Dios. Aleluya. Aunque la palabra de Dios dice que ellos al final por el celo se volvieron enemigos de Jesucristo, pero hacían muchas buenas cosas. Esta generación, hermanos, de esa gente religiosa. En Filipenses, allá en Filipo, en ese lugar habían personas que se creían perfectas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le escribe esa carta y les dice a ellos: si alguno le dice, parece que tiene que confiar en la carne, dice, yo aún más. Y empieza a exponer él, ¿verdad? Que en la carne, ¿qué es lo que él hacía? Fui circuncidado al 8º día, dice él. Y usted que es cristiano y que ha leído la Biblia sabe lo que significa eso. Una persona que la circuncidaban al 8º día era una persona que le estaban confirmando el pacto en ella, el pacto que Dios hizo con Abraham, que al 8º día toda simiente de él iba a ser circuncidada, porque a ellos se le iba a dar la promesa de salvación. Para ellos era. El apóstol Pablo dice: yo fui circuncidado al 8º día, yo pertenezco a ese pacto, yo soy heredero de ese pacto. Aparte de eso, él dice: yo soy linaje de Israel. Y en ese tiempo ellos, hermanos, el decir que eran linaje de Israel era algo que a ellos les llenaba de orgullo, les llenaba, hermanos, de valentía, les llenaba eso, de cierta forma se sentían orgullosos de eso, porque al pueblo que Dios había escogido no eran los hebreos, no eran los arameos, no eran a los griegos. El pueblo que Dios había escogido no eran a los gentiles. Al pueblo que Dios había escogido era el pueblo de Israel. Y él dice: yo soy linaje de Israel, yo dependo de Jacob. Aleluya. Yo pertenezco, dijo, a la tribu de Benjamín. Gloria a Dios. Yo no puedo decir que la tribu de Benjamín era la tribu más amada de Dios, o de Jacob, llamado Israel. Pero ciertamente dice la palabra de Dios que a uno de los hijos que más amó este hombre llamado Israel fue al hijo que él procreó con la esposa que él más amaba. Este hijo que se le fue arrebatado de sus brazos, pero cuando él lo encontró ya había un jovencito que se llamaba también ahí, hermanos, Benjamín. Y a este era uno de los hombres que este hombre amaba mucho, y dice: yo soy de la tribu de Benjamín. Es decir, que este hombre pertenecía literalmente a ese pueblo que Dios le había dado la promesa. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y él habla y sigue diciendo, sigue añadiendo: en cuanto a la ley, dice, yo soy fariseo. Es decir, era fariseo, servía a la secta de los fariseos. Un fariseo quiere decir una persona apartada, consagrada para Dios. Y es por eso que ellos guardaban todas las tradiciones y de cierta forma las exageraban. Ellos exageraban todo, pero era porque sentían celo de cumplir la palabra de Dios. Muchos de ellos no podían cambiar eso, no podían cumplir, quiere decir, todo eso, esas leyes, que eso se trataban, pero lo hacían porque tenían celo de Dios, porque amaban hacer la obra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. En cuanto a la justicia, dice, irreprensible según la ley. Es que este apóstol Pablo verdaderamente era un hombre, hermanos, que se ceñía en lo que él creía. Era un hombre que había sido bien educado. Era un hombre que tenía buenos mentores, que tenía buenos maestros, que le habían enseñado todo en cuanto a la ley, en cuanto a la cultura de su tiempo. Aleluya. Dice la palabra de Dios que fue instruido a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Y ese Gamaliel no era tan tuerto, no era tan ciego, porque ese Gamaliel fue el que aconsejó al Sanedrín cuando estaban acusando a Pedro y a Juan, y les dijo: tengan cuidado, no vaya a ser que estén en contra de los designios de Dios. Tengan cuidado. Ese fue Gamaliel. Es decir, que no era un hombre ciego, y este fue el que crió al apóstol Pablo. Aleluya. Aparte de esto, el apóstol Pablo, si hablamos de él, no era un hombre que estuviera empobrecido, un hombre empedernido, un hombre que tenía necesidades. Era un hombre, hermanos, que era de la ciudadanía romana. Es decir, que era un hombre que pertenecía al imperio, que gozaba de los beneficios del imperio. Aleluya. Es decir, que no vivía en pobreza. Amén. Era un hombre que todas esas cosas las tenía y que de cierta forma le generaban honra, le generaban gloria. Pero él dice: todas estas cosas las he estimado como basura. Amén. En todas las demás traducciones dice: las he considerado como estiércol. ¿Por
qué es lo que está diciendo eso el apóstol Pablo? Porque Pablo está convencido que la riqueza que encontró en Cristo vale mucho más que toda la propia grandeza humana anterior que él había tenido. Pertenecía a Israel, pertenecía a la mejor secta, había hecho las mejores obras, era un hombre que era elogiado quizás cuando pasaba por las calles, pero él decía: todo eso no se compara a la gloria que he encontrado ahora en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y es que este apóstol Pablo sí que había leído la palabra de Dios. Amén. Cuántas cosas eran para mí gran ganancia, dice, las he estimado como pérdida. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo, verdad? Lo que antes era caro, lo que antes para mí valía, lo que antes para mí tenía precio, eso para mí ya no vale nada. Eso lo veo como basura, lo veo como una cosa que al invertir en ello es pérdida. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Todos ustedes que se creen, les decía, en pocas palabras, ¿verdad?, a los judíos, todo eso que ustedes creen, esa gloria de que ustedes son de Israel y todas esas cosas, no se comparan, le dice, a la gloria que ahora hay en Cristo Jesús. Y si ustedes siguen practicando eso, eso no se compara a la gloria que van a encontrar en Cristo Jesús. Aleluya. Lo que valía ahora, dice, no vale nada. Si esta ganancia, en pocas palabras del apóstol Pablo dice, me estorban por conocer a Cristo, lo dejo para conocer más aún a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Gloria a Jesús. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese el hombre en esto, en que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Por estas cosas quiero, dice Jehová, de que yo visito a la casa de circunciso y a la casa no incircuncisa. Aleluya. Bendito sea Dios. Es como quien dice que Dios va a visitar al hombre que le quiere servir, como aquel hombre que está tuerto, que no conoce nada de Dios, que ni quiere conocer de Dios y que ni sabe lo que es la ley de Dios y que ni conoce qué es la gracia de Dios. Para todos está Dios. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. En el libro de Jeremías dice: aquí vienen días, dice Jehová, que visitaré sobre todo circunciso y sobre todo incircunciso. Es decir, que Dios está diciendo: yo voy a visitar, yo voy a tratar con todo aquel hombre, ya sea que me quiera servir, como aquel hombre que no conozca nada de mí, yo lo voy a visitar, dice Jehová. Aleluya. Y por eso no se alabe, dice, el que tiene riqueza, no se alabe el que tiene grandeza, no se alabe el que es muy sabio, no se alabe aquel que tiene grandes conocimientos. Alabes en conocerme, que yo soy Jehová el Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuánto más, hermanos, si estas cosas al apóstol Pablo le traían gloria. Su riqueza que él tenía, pertenecía a una buena generación, pertenecía a la tribu de Israel, era perteneciente ya, de hecho, heredero del pacto de la salvación. ¿Qué más deseaba este hombre? Pero dice: pero no lo había encontrado todo eso en Cristo Jesús. Cuánto más, hermanos, este hombre, dejándolo todo eso, lo que le daba gloria, aquellas cosas donde él era celoso, y lo dejó como estiércol. Aleluya. Cuánto más es necesario dejar aquellas cosas que nos causan vergüenza, aquellas cosas que no se pueden enumerar, aquellas cosas que no se pueden estar mencionando, aquellas cosas que hacen que el hombre se vaya hundiendo en la miseria, aquellas cosas que hacen que el hombre se vaya hundiendo en el pecado, que hacen aquellas cosas que aquel hombre se avergüenza cuando mira a un hijo de Dios, porque piensa que lo van a denigrar por la condición en la que él se encuentra. ¿Cuántas personas a veces están hundidas en una situación, en la imperfección y todas esas cosas? Vale más la pena dejar todas esas cosas como basura. Pero cuántas veces el hombre vive abrazando y vive agarrando cosas que no le convienen y gloriarse en ellas. Amén. El apóstol Pablo dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, pero lo pasado, dice, quedó en el pasado. Aleluya. Y me extiendo hacia ahora a lo nuevo. Veamos lo que dice en el versículo 13.
Él les menciona todas las cosas, ¿verdad? Las cosas buenas que él tenía, de las que él se podía vanagloriar, pero no se vanaglorió en eso. Vean lo que dice en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que todas aquellas cosas que él antes había sido o antes había hecho, él no estaba jactándose de lo que él era. Él no estaba doliéndose de lo que antes era. Él no estaba contando aquello, hermanos, como para que sintieran lástima de él, de lo que había dejado. Él lo estaba poniendo por ejemplo de todas aquellas cosas que él había dejado y que él había dejado con alegría. Se había despedido de aquellas cosas, se había despojado de aquellas cosas que lo podían tener equivocado y estar abrazando una falsa esperanza. Aleluya. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y todas esas cosas, dice, yo las dejo en el pasado. Ahora, ¿qué nos hace ese llamado a que nosotros entendemos? Que todas las cosas, hermanos, al pasado. Yo sé que muchos de nosotros tenemos un pasado del que podemos gloriarnos. Tenemos un pasado muy alegre. Tenemos un pasado de muchas cosas exitosas, buenos trabajos dentro de la obra de Dios. Pero algunos también tenemos otro pasado negativo. Tenemos errores, tenemos pecados, tenemos malas cosas que hicimos. El apóstol Pablo dice, todas las cosas las he dejado atrás. Aleluya. ¿Y qué hago? Dice, caminar hacia adelante. ¿Cuántos cristianos y amigos viven hoy cargando el pasado, con, ya sea cosas buenas o cosas malas? Pero viven cargando todavía eso, están viviendo todavía en el pasado y todavía no han superado lo que el pasado les dejó. Aleluya. Muchos ahora, hermanos, cristianos evangélicos, están conformes con lo que hicieron en el pasado. Muchos están conformes con lo que hicieron en el pasado. Yo comprendo, hermanos, cuando una persona es tan anciana que ya dio todo su potencial para el evangelio, ha trabajado todo para el evangelio, pero muchos hermanos que están jóvenes, que todavía tienen fuerza, que todavía tienen como para seguir trabajando en el evangelio, cómo seguir caminando a encontrar hasta llegar a esa meta. Se han conformado y empiezan a decir, bueno, es que yo antes, dice, era un hombre buen cristiano, que yo antes servía a Dios, yo antes era un hombre que ayunaba, yo antes era un hombre, hermanos, que en la primera hora de oración yo estaba ahí en la iglesia, yo era un hombre, hermanos, que antes evangelizaba y hacía muchas cosas, yo antes, hermano, era un hombre de los primeros en poner manos a la obra a la hora de hacer alguna construcción, era el primero en dar mis ofrendas, era el primero en dar todo lo que yo tenía. Aleluya. Pero que ahora, hermanos, se han quedado en el pasado, en lo que en otro tiempo hacían, en lo que otro tiempo hacían, lo que hicieron. Y el llamado del apóstol Pablo no es eso. Dice, yo me extiendo a lo que está adelante, no me voy a estancar, dijo el apóstol Pablo, no me voy a quedar con lo que he hecho, lo que pasó, pasó. Y ahora dice, sigo caminando porque tengo una meta, tengo un objetivo por delante. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Cuántas personas ahora viven en esa condición y viven diciendo, hermanos, que no siguen ahora adelante? Se han quedado, ya no quieren seguir trabajando. Muchos de ellos están caídos y ya no quieren seguir continuando. ¿Sabe por qué? Porque dice que no reconocen mi sacrificio que yo hice para la iglesia. No reconocen todo el trabajo que yo he dado para la iglesia. No han reconocido todas mis contribuciones que yo hice para la iglesia. No han reconocido todas las aportaciones que yo he hecho para la iglesia. No han reconocido todos los logros que yo hice para la iglesia. Pero sabes que aquí no te lo pueden recompensar, porque las recompensas están en el cielo. No es el hombre el que va a recompensar a el hombre. Es Dios que va a recompensar a todo el hombre que pone sus manos a la disposición del evangelio. Aleluya. Bendito sea Dios. En una ocasión, en los tiempos de la gran expansión del evangelio en Estados Unidos, un hombre ya habiendo criado sus hijos y sus hijos ya podían valerse por sí mismos, lo enviaron a una misión al otro continente, y entonces él tomó el barco junto con su esposa, se fue a la misión. Sucedió que la misión se alargó y aquel hombre ya
contento cuando dijo, ahora sí he hecho toda la buena obra, ahora sí dijo, ya di toda mi aportación para Dios, voy a escribir cartas y voy a enviar a los hermanos que me vengan a recibir porque ya voy de nuevamente, ya como pudo, hermanos, compró el viaje por aquel barco y no ajustó a comprar un viaje ni en primera ni en la primera planta, ni en la segunda planta, sino que en la última planta del barco, donde van las personas que no tienen mucho dinero, es decir, el pasaje más barato. Pero él había enviado cartas para que lo recibieran, y él dice que cuando venía a lo lejos, allá en el barco, vio un gran letrero que decía, bienvenido. Aleluya. Bienvenido, dice que decía. Y vio aquella gran cantidad de gente que estaba allá, y empezaron a bajar los de primera fila y pasaron los de segunda fila, y sucedió que cuando pasó de por último, que ya le correspondía a él, ahora sí voy a recibir aplausos. Pero sucedió que aquel gran letrero ya lo habían quitado. La gente que estaba allá arriba aplaudiendo ya se había ido. Aleluya. Y aquel hombre, aquel ancianito, dice que y dijo, ¿cuánto tiempo he trabajado para Dios? No están aquí ni tan siquiera los líderes de la iglesia que me mandaron. No está aquí ni tan siquiera el pastor de la misión que me mandó. No están aquí mis nietos ni mis bisnietos, que no los conozco. No están aquí mis hijos, porque nadie ha venido a recibirme. Y empezó a reclamarle a Dios, Señor, toda mi vida te he servido. Mi esposa murió al otro lado del continente, le dijo, y allá se quedó abandonado su cuerpo, y ahora vengo solo. Cuando yo aquí para ir a mi esposa, ahora no la traigo porque los años han pasado, y ahora nadie me lo reconoce. Y aquel hombre dice que se sentó en un banco allí, esperando que un taxi pasara ahí para pagarle, y se sentó a llorar aquel ancianito, y sus lágrimas rodaban. Nunca había tenido una experiencia con Dios, y ese día, dice, Dios le habló y le dijo, ¿sabes por qué no te lo han reconocido? ¿Sabes por qué no estaban los líderes esperándote? ¿Sabes por qué no estaba tu pastor? No estaba tu familia, no estaban tus hijos. ¿Sabes por qué nadie te ha reconocido? Porque todavía no has venido acá al cielo. Cuando venga, yo te voy a recibir y te voy a felicitar por toda la obra que tú has hecho para mí. Pero mientras no vengas aquí, yo no te puedo felicitar. Mientras no estés aquí en este lugar, yo no te puedo dar el galardón que tú te mereces. Aleluya. Y aquel hombre dice que entonces recobró su ánimo y dijo, es cierto, mi meta está allá en los cielos, no es delante de los hombres. Mi reconocimiento está allá delante del cielo. El apóstol Pablo dijo antes de partir, oiga lo que dijo el apóstol Pablo, por lo demás, me está ganada la corona de justicia que el Señor juez justo me dará a mí, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman el nombre de Dios, a todos aquellos que esperan la venida de Dios. Aleluya. ¿Qué importa que aquí no nos reconozcan lo que nosotros hacemos? Por eso es necesario volver a retomar fuerzas, Sí, amén. llenarlos de valentía. Imagínense, hermanos, es algo otro, que están cargando malas experiencias del pasado. Aleluya. El apóstol Pablo tenía una experiencia de que él había sido fariseo de todas esas cosas, pero dice, yo todas esas cosas le he dejado atrás, y yo para qué voy a vivir cargando con eso que en otro tiempo pasó. Aleluya. Ni puedo jactarme, no puedo entristecerme, no puedo hacer nada de eso. Pero muchos ahora vivimos, hermanos, muchas personas viven caídas ahora hasta este día, porque viven cargando malas experiencias. Dice que en una ocasión estaba una ancianita así a la orilla de la quebrada, y venían dos o tres misioneros. Y viendo a la ancianita, ve, nosotros somos piadosos, dijo, ¿y por qué no la pasamos chineada? Pues, ¿y cuál es el problema? Dijeron ellos. Y pasaron la ancianita chineada por todo el río, y el río, hermanos, como no podían pasar por las piedras brincando porque la iban cargando, se mojaron hasta acá. Y dice que aquellos iban caminando por el camino, y uno dice que iba renegando. No la hubiera pasado porque todo sucio, llevo el pantalón ya por el polvo. Y venía y se volvía a lavar, y seguía caminando y se volvía a lavar. Y aquel hombre, hermanos, nunca, cuando iba pasando, siempre el pantalón iba mugroso, pero hubo uno que iba a la par que no le tenía cuidado a eso. Y cuando menos se acordó, dice que iba ya para llegar al final, dice que le dijo el otro, mira, le dijo, si mejor no hubiera pasado a esa ancianita, porque mira cómo traigo los zapatos empanturrados todavía de agua, empapados de agua. Y aquel otro dice que se puso a reír con
con su pantalón sequito y sus zapatos ya secos. Es que yo la ancianita ya la dejé, le dicen, aquel lado en el río. Yo no la he traído cargando a piala ahorita, le dicen. Aleluya. ¿Cuántos venimos cargando con una mala experiencia que hasta este día no le hemos podido superar? Deja esas cosas en el pasado. Otros viven, hermanos, arrastrando los errores del pasado o el pecado que cometieron en el pasado. Aquellas cosas que hicieron en el pasado y no se pueden aceptar ahora a sí mismos. Y dicen, es que yo cómo le voy a servir a Dios. Yo cómo le voy a servir a Dios con este vicio, con lo que me he metido. Pero déjame decirte que Dios liberta. Sí, amén. Bendito sea Dios. No es tiempo de vivir arrastrando pecado, es tiempo de encaminarse. Que ese pecado, que esos errores que queden en el pasado, que sean parte del pasado, no sean parte del presente, mucho menos del futuro. Otros no es que vienen arrastrando pecado, no es que vienen, hermano, arrastrando los errores, sino que están practicando el pecado. Pero que todo eso, hermano, se bota. Todo lo que no sirve se deja atrás, dijo el apóstol Pablo. Todo lo he dejado como estiércol por el supremo llamamiento que Dios me ha hecho. Bendito sea Dios. Es que vale la pena, hermano, dejarlo todo. Mire, hermano, yo digo que bienaventurado es aquel que en otro tiempo quizás tenía problemas de droga. Bienaventurado, feliz había de ver cómo aquellas cosas malas se van alejando. Feliz había de ver aquel hermano que estaba en unos malos caminos, quizás en caminos de extorsión, de robo o de delincuencia. Feliz había de ver cómo aquellas cosas se alejan. Aleluya. Feliz había de ver aquel, hermano, bienaventurado. Aquel que ha visto, hermanos, que en algún tiempo le han reprendido su pecado y que gracias a esa reprensión se fueron todos. Y es necesario, hermanos, que el hombre vuelva a retomar fuerza, que deje las malas experiencias, que deje el pasado atrás y se extienda hacia adelante. Que empiece a caminar hacia adelante, que perdone al que está ofendido, el que se siente ofendido, que perdone al ofensor, el que ha pecado en esta vida, que se aparte del pasado. Aleluya. Porque hay mucho camino por recorrer para adelante. Sí, amén. Hay mucho camino. Esta pelea, hermanos, esta batalla no se termina ahora, mañana, no se termina el fin de año, no se termina cuando ya dejamos aquel privilegio que nos han dado. Esta obra, hermanos, no se termina en ningún momento, se termina hasta que nosotros expiramos. Pero la palabra de Dios, que la obra de los justos con ellos siguen. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén, gloria a Jesús. Ahora, hermanos, podemos comprender que eso, hermanos, que lo que está diciendo el apóstol Pablo, él dice, yo no he llegado a la perfección. Yo no soy perfecto como los que se creen que son perfectos. Pero ¿saben qué? Dice, yo estoy enfocado en la meta. Aleluya. ¿Sabe qué pasa cuando usted va para San Salvador? He aprendido esto con un hermano de por aquí que pago, no sé, está. Y ponía el GPS, hermano, y íbamos para allá, para San Salvador, para el lado de Santa Ana. Y cuando se desviaba, hermanos, de la calle, el GPS le avisaba que tomara una ruta alternativa que lo volviera a conectar a la misma calle. Y se salía para el otro lado, lo volvía a conectar a la misma calle. Quiera Dios que el hombre así sea, que tenga una meta fija donde él quiere llegar y que esa meta sea Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Es necesario, hermanos, que el hombre ya no es tiempo de que estar en estancamiento. El amigo no es necesario, hermanos, que ya esté en estancamiento. Debe dar ese paso que le conecta a una nueva vida, a una vida, hermanos, que donde entra en el tiempo de gracia, que la gracia lo abrace a él. Aleluya. Es necesario. Si el amigo se esfuerza, hermanos, por hacer buenas cosas, por hacer buenas obras, que el amigo se esfuerza por tener una buena reputación, se esfuerza por hacer muchas cosas buenas. Sí, amén. Pero es necesario que dé ese paso como el paso que hizo Cornelio. Cornelio era un hombre justo, Cornelio era un hombre que adoraba a Dios, era un hombre que oraba a Dios, era un hombre que era muy piadoso, era un hombre que hacía muchas cosas y todas esas cosas le fueron escritas en libro de memoria. Pero entonces Dios le envió a Pedro para que llegara a predicarle, porque él necesitaba arrepentirse delante de los hombres también. Aleluya. Confesar a Jesucristo en su corazón. Eso necesitaba alguien que le enseñara. A eso hemos venido nosotros hoy en esta tarde. Gloria a Dios. El amigo hoy puede dar el paso, un paso más hacia la meta. No todo tienes que dejarlo.
Hay muchas las cosas buenas, seguirán siendo cosas buenas, pero es necesario que hoy no desprecies el llamado supremo que Dios está llamando. El estancamiento no es una opción ni para el amigo ni tampoco para el cristiano. Si el cristiano ahora está estancado porque él quiere, pero no se quede en esa condición en la que él se encuentra. Si hay cosas malas, pues abandónelo, que eso sean parte del pasado. Y propóngase la meta, ¡Aleluya! que es Cristo Jesús. Por eso le puse la meta como tema, caminando hacia la meta. Vamos a orar a Dios en esta tarde. Maravilloso Dios, en esta tarde. Gracias te damos, Dios mío, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Dios mío, para predicar en este lugar, Dios mío. Tú conoces, Dios mío, nuestro corazón, nuestras intenciones. Conoce nuestros esfuerzos, conoce nuestro pasado. Conoce, Dios mío, dónde nos has sacado, dónde nos has tomado. Conoce, Dios mío, el esfuerzo del amigo. Conoce el esfuerzo de la hermana. Conoce el esfuerzo del soldado que está herido. Conoce, Dios mío, aquel que ha sido ofendido. Conoce, maravilloso Dios, aquel, Señor, que la carga se le ha vuelto pesada. Conoce, Dios mío, cuáles son nuestras intenciones. Conoce, Dios mío, la madre que está gimiendo por su hijo, el padre que está gimiendo por su hijo. Conoce, Dios mío, aquel hombre que ha deseado, Dios mío, servirte porque ya no aguanta el vicio, porque ya no aguanta la drogadicción, porque ya no aguanta ese lugar donde se encuentra metido, porque ya no aguanta esa vida que tiene, porque ya no aguanta y él sabe que no es todo esforzarse. Todo lo podemos encontrar simplemente en las manos de Cristo Jesús. Yo en esta tarde